atrás para adelante. Exactamente. Acá tengo entonces, en la sartén ya pongo azúcar que ya estoy empezando a hacer el caramelo para justamente colocar dentro de mi molde. Tengo unos moldes de silicona. Por otra parte, tengo acá choclo que ya le voy a agregar. Voy a hacer una cantidad mínima, pero después voy a compartir con ustedes la lista de ingredientes que es más tamaño familiar. Le agrego un huevita. Le agrego otra huevita. Acá, repito, yo simplifiqué la preparación, la cantidad, porque es una cuestión de tiempo. Le agrego entonces una buena cucharada de leche condensada a esta preparación. Esto es más fácil que no sé qué. Ahí está. Le agrego también entonces leche. Misma cantidad más o menos que el choclo. Y esto voy a licuar. Esencia de vainilla le pueden agregar también. O les voy a mostrar también otra variante hoy. Si no tienen esencia a mano, colóquenle en cada molde una cascarita de limón, que también perfuma muy bien y queda realmente de una manera fabulosa. Bueno, entonces voy preparando mi rico caramelito. Lo que voy a hacer es licuar esto. La mezcla de choclo, leche condensada y la leche. Repito, si tienen ahí la esencia de vainilla, échenle un chorrito ahí. Así que permiso, les doy la espalda. Voy a licuar entonces esta preparación, muy rica, fácil. Mientras eso, si quiere, le voy a leer la receta cuando puedo, don Julio. A ver, por favor. No, pero cuando usted me diga, don Julio. No, cuando usted quiera, si ya tiene a mano, ahí no hay ningún problema. Me puede ayudar porque tengo ahí licuando el choclo con la leche condensada y la leche. Presenta en pantalla, por favor. Ahí está. Para el flancito de choclo se necesita 150 gramos de choclo, una lata de leche condensada, 100 gramos de leche, 2 huevos, esencia de vainilla, cáscara de limón y 100 gramos de azúcar. Sí. Son todos los ingredientes para este flancito de choclo. Bueno, ahí está, fácil de preparar, rico y que gusta a todo, por sobre todas las cosas. Bueno, quien le incomode las pepitas del choclo que puedan quedar, justamente lo que pueden hacer es retirar con mucha tranquilidad. Pueden colar incluso, pero a mí me encanta. Si yo como, por ejemplo, me tomo un helado de piña, de choclo, me gusta encontrar dentro del helado siempre. Muy por el contrario, para mí es una garantía de calidad encontrar justamente trocitos de frutas dentro de un helado específico.